Historia 1. La casa que nunca se construyó. El viento aullaba entre los árboles, llevando el aroma de la tierra húmeda y la decadencia. Era un día sombrío y nublado, el tipo de clima que parecía calar hasta los huesos de cualquiera que se atreviera a salir. En las afueras del pequeño pueblo de Bosque Hueco, anidada entre los árboles, se encontraba una casa que nunca debería haber existido. Algunos decían que estaba maldita. Otros afirmaban que era el resultado de un experimento fallido, una estructura que nunca debió ser. Sin embargo, los rumores no importaban, había sido abandonada años atrás, dejada para pudrirse y desmoronarse en la naturaleza. Y sin embargo, en esta triste tarde, un grupo de 5 jóvenes amigos, curiosos, temerarios y ansiosos por demostrar su valía, decidieron pasar la noche allí. Sus nombres eran Juan, Sofía, Elena, Miguel y Tomás. Habían escuchado los susurros sobre la casa, como se había comenzado y abandonado a finales de los años 70, como se escuchaban ruidos extraños por la noche y como los antiguos propietarios simplemente habían desaparecido. Algunos decían que los cimientos eran inestables. Otros susurraban sobre luces extrañas parpadeando a través de las ventanas rotas. Pero lo más inquietante de todo era el hecho de que nadie parecía recordar que la casa se hubiera construido alguna vez. Los 5 amigos se reunieron en la casa de Sofía, preparándose para su pequeña aventura. Empacaron linternas, cámaras y algunos bocadillos, ansiosos por documentar su experiencia. Se suponía que sería divertido. Una forma de poner a prueba su coraje y compartir una aventura de la que podrían reírse durante años. No creían en las historias, fantasmas, maldiciones y desapariciones eran cosas para buscadores de emociones y películas de terror. Pero lo que no sabían era que la casa estaba muy viva, de maneras que no podían entender. La casa se encontraba en el borde de un denso bosque, justo más allá de los límites del pueblo. A medida que se acercaban a la estructura en ruinas, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Cuanto más se acercaban, más podían ver los contornos de la casa a través de los árboles, su silueta irregular, vigas medio podridas y ventanas destrozadas. Parecía abandonada, pero extrañamente, presente, como si siempre hubiera estado allí, esperándolos. Este lugar es espeluznante como el infierno, murmuró Miguel, mirando la casa con sospecha. Deja de ser tan bebé, respondió Juan, aunque su voz carecía de su habitual bravuconería. Solo estamos aquí para explorar. Cruzaron el umbral y la vieja puerta de madera se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa vacía. El olor a moho y polvo los golpeó de inmediato, y el aire parecía pesado, como si la casa misma respirara al compás de sus movimientos. La casa estaba tenuemente iluminada por la luz gris que se filtraba a través de las ventanas agrietadas, proyectando sombras extrañas que parecían danzar sobre las paredes descascaradas. Exploraron la casa, habitación tras habitación. No había nada particularmente notable en ella, solo los restos de lo que alguna vez fue un hogar habitable, ahora invadido por el tiempo. Muebles rotos, herramientas descartadas y alguna que otra fotografía o libro dejado atrás, olvidado por aquellos que alguna vez vivieron allí. ¿Ustedes sienten eso?, preguntó Elena, deteniéndose en seco. Es como si el aire fuera más denso aquí. Nadie respondió de inmediato, pero todos lo sentían, el peso opresivo de la casa presionándolos. Se sentía mal, antinatural.
La casa parecía extenderse para siempre, las habitaciones retorciéndose de maneras extrañas que desafiaban la lógica. Algunas puertas conducían a lugares donde ya habían estado, mientras que otras se abrían a habitaciones que no tenían razón de estar allí, pequeños espacios ocultos detrás de paredes que no deberían haber estado allí en absoluto. A medida que se adentraban en el corazón de la casa, encontraron una habitación diferente a las demás. Estaba sellada, la puerta cerrada desde el interior. Juan, ansioso por demostrar su valentía, forzó la cerradura con su navaja y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, la habitación era completamente diferente al resto de la casa. Estaba impecable, intacta por el tiempo. Los muebles eran antiguos, pero parecían cuidadosamente preservados, como si alguien se hubiera tomado grandes molestias para mantenerlos así. El aire estaba viciado y la tenue luz parpadeaba débilmente desde una única lámpara polvorienta en la esquina. Pero lo que realmente captó su atención fue el mural en la pared del fondo. Era una pintura extraña e intrincada que parecía brillar en la tenue luz. Representaba la casa en la que estaban, excepto que estaba terminada. Diseñada hermosamente, con jardines exuberantes y céspedes perfectamente cuidados, parecía haber sido una casa elegante y grandiosa. Los ojos de las personas en el mural parecían seguirlos, sus expresiones extrañamente vacías. —¿Qué demonios? —susurró Tomás, su voz apenas audible. Eso no es como se ve ahora —dijo Sofía, su voz temblando. Es perfecta. Pero aún más inquietante que el mural era la sensación que los invadió. Una fría y escalofriante sensación que le subía por la columna. El aire se volvió aún más pesado y los sonidos distantes del viento y los pájaros afuera parecieron desvanecerse por completo. Era como si la casa los hubiera sellado, atrapándolos en su propia realidad. De repente, se escuchó un fuerte estruendo desde el piso de arriba, seguido del inconfundible sonido de pasos. Pasos pesados y deliberados, como si algo, o alguien, se moviera por los pisos superiores de la casa. ¿Escucharon eso?, jadeó Elena, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, más cercano, hasta que parecía que algo se movía hacia ellos. El pánico se apoderó de ellos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Miguel, su voz temblorosa. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, la puerta por la que habían entrado ya no estaba allí. En su lugar había una pared sólida, lisa y sin rasgos distintivos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Juan, golpeando los puños contra la pared. «Déjanos salir». Pero no llegó ninguna respuesta. La casa permaneció inmóvil, su extraño silencio presionándolos como un tornillo. De repente, la temperatura bajó. Podían ver su aliento en el aire, una señal de que algo antinatural estaba en juego. Un zumbido bajo comenzó a llenar la habitación y las sombras en las paredes se retorcieron, distorsionándose en formas grotescas que parecían arañar los bordes de su visión. Entonces, lo vieron. Desde la esquina más alejada de la habitación, emergió una figura. Era alta, casi imposiblemente alta, con extremidades largas que se estiraban de manera antinatural. Su rostro estaba oculto por una capucha oscura y sus movimientos eran bruscos e inquietantes. Se adelantó, su presencia llenando la habitación como un peso opresivo. «Tenemos que irnos». Ahora,
susurró Sofía, pero su voz se quebró de terror. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándolos. Y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció en las sombras. La puerta de la habitación apareció de repente, como si siempre hubiera estado allí. Sin decir una palabra, corrieron a través de ella, pero la casa parecía extenderse para siempre, cada pasillo llevándolos en círculos. No podían escapar. Era como si la casa misma se hubiera convertido en un ser vivo, un laberinto de habitaciones y pasillos que se retorcían y giraban con cada vuelta. A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a darse cuenta de algo mucho más aterrador que cualquier aparición fantasmal. No solo estaban atrapados en la casa, eran parte de ella. Cada paso que daban, cada movimiento que hacían, parecía convertirse en parte de la extraña y perturbadora realidad de la casa. Las paredes, los pisos, el mismo aire, todo parecía latir con vida propia. Al amanecer, solo quedaban 4 de ellos. Miguel había desaparecido sin dejar rastro. Nadie podía explicarlo. Lo habían buscado durante horas, llamándolo por su nombre, pero no estaba en ninguna parte. Solo el silencio escalofriante les respondió. Cuando finalmente salieron, la casa parecía suspirar aliviada. Se quedó allí, intacta por el tiempo, como si nunca hubiera cambiado. No hablaron mientras se alejaban, pero cada uno de ellos sabía una cosa con certeza: la casa había estado esperándolos y siempre estaría esperando, silenciosamente, en las sombras. Historia 2. Los espejos en el viejo hotel. El viejo hotel en la avenida Robledal había estado abandonado durante años, su imponente presencia acechando sobre el tranquilo pueblo como un recuerdo olvidado. Los lugareños contaban historias sobre él, susurraban sobre sucesos extraños, ruidos escalofriantes y la maldición que parecía aferrarse a sus paredes agrietadas y manchadas. Sin embargo, nadie conocía realmente la verdad. Todos habían oído hablar de él, pero nadie se atrevía a entrar. Excepto Emma. Emma siempre había estado fascinada por lo misterioso y lo inexplicable. Estudiante universitaria especializada en historia con un enfoque en arquitectura, se sentía atraída por los edificios olvidados como polillas a una llama. El hotel, una estructura imponente con su grandiosidad desvanecida, era el sujeto perfecto para su tesis. Su historia estaba impregnada de rumores y Emma estaba decidida a descubrir la verdad. No sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. El Hotel Robledal había sido una vez la joya del pueblo, un lugar donde los ricos e influyentes venían a alojarse. Pero algo había cambiado. Los huéspedes comenzaron a desaparecer, se informaron de sucesos extraños, luces parpadeando a horas intempestivas, ventanas cerrándose de golpe solas y susurros misteriosos provenientes de detrás de puertas cerradas. Finalmente, el hotel fue cerrado, sus puertas selladas y las llaves tiradas. Se quedó abandonado, acumulando polvo, mientras el pueblo seguía adelante. Sin embargo, los rumores de fantasmas y de algo más oscuro se aferraban a él como telarañas en los rincones de sus oscuros pasillos. Emma llegó al hotel una fría tarde de otoño, el sol bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la estructura deteriorada. Estaba preparada para explorar el edificio de arriba abajo, documentando cada detalle para su investigación. Armada con una linterna, una cámara y un cuaderno, empujó la pesada puerta,
el sonido de su chirrido resonando en el silencio. El aire en el interior estaba cargado con el olor a moho y decadencia, pero había algo más, un leve olor metálico que le erizó los pelos de la nuca. El vestíbulo estaba polvoriento, con viejas lámparas de araña colgando del techo, sus cristales oscilando suavemente como si fueran perturbados por una brisa invisible. Las paredes estaban revestidas con papel tapiz descolorido, despegándose en algunos lugares y revelando la madera debajo. Y luego, estaban los espejos. Estaban por todas partes, grandes espejos ornamentados que colgaban de las paredes, sus bordes decorados con intrincados diseños en espiral. Algunos estaban agrietados, sus superficies reflectantes distorsionadas, pero otros estaban claros y prístinos, como si hubieran sido recientemente pulidos. Emma no pudo evitar sentir un escalofrío al mirarlos, como si la estuvieran observando, esperando que hiciera algo. Solo es el polvo y la edad, se dijo a sí misma, tratando de sacudirse la sensación inquietante que se apoderaba de ella. Se adentró más en el hotel, tomando fotos de la gran escalera y los antiguos pasillos. El silencio era opresivo, roto solo por los débiles crujidos de los tablones del suelo bajo sus pies. No podía deshacerse de la sensación de que no estaba sola, pero cada vez que se giraba o abría una puerta, no había nada, solo más polvo, más decadencia. Pero los espejos siempre estaban allí, reflejando los pasillos vacíos con un sentido de algo más acechando detrás del cristal. Al llegar al segundo piso, la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío y los espejos aquí parecían diferentes, más presentes. Uno en particular llamó su atención. Estaba al final de un largo y estrecho pasillo, enmarcado en oro, su cristal perfectamente claro. Se acercó a él con cautela, su respiración entrecortada. Se quedó frente a él, mirando su propio reflejo. Pero algo estaba mal. Su imagen estaba distorsionada. Sus rasgos estaban ligeramente alterados, no lo suficiente como para notarse de inmediato, pero lo suficiente como para hacerla dudar. Sus ojos, normalmente brillantes y claros, parecían apagados y huecos. El ángulo de su cabeza estaba mal. Extendió la mano para tocar el cristal, sus dedos flotando justo encima, pero en el momento en que se acercaron, un escalofrío le recorrió la columna. Tal vez sea solo un truco de la luz, murmuró, retrocediendo. Pero cuando lo hizo, su reflejo no se movió con ella. Se quedó, mirando fijamente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Se giró rápidamente, sacudiendo la cabeza, diciéndose a sí misma que lo había imaginado. Pero la sensación persistía, carcomiéndola por dentro. No quería mirar atrás, pero algo la obligó a hacerlo. Cuando lo hizo, su reflejo había desaparecido. En su lugar, otro rostro la miraba fijamente, pálido, con ojos huecos y boca abierta como si gritara, aunque no salía ningún sonido. Emma jadeó, tambaleándose hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sin pensarlo, corrió por el pasillo, el eco de sus pasos persiguiéndola. Tenía que irse. Tenía que salir. Pero el hotel parecía extenderse interminablemente, sus corredores retorciéndose y girando, puertas llevando a más habitaciones y más espejos. No importaba a dónde fuera, siempre estaban allí, observando, esperando. Finalmente, se encontró de nuevo en el vestíbulo, pero ahora era diferente.
Los espejos, que antes estaban dispersos por la habitación, ahora estaban todos agrupados, sus superficies reflectantes mostrando la misma imagen, un largo pasillo que parecía extenderse hasta el infinito. Y al final de ese pasillo, algo estaba de pie. Una figura, envuelta en sombras, su rostro oculto. Emma sintió un miedo helado asentarse en su pecho. La figura en el espejo se movió, su cabeza girando lentamente, casi deliberadamente, para mirarla. Sus ojos se fijaron en los de ella y se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando se dio cuenta, los espejos no solo reflejaban la habitación. Mostraban algo más, algo vivo, algo atrapado, quizás, dentro de su cristal. Su corazón latía con fuerza y trató de retroceder, pero sus piernas parecían de piedra. No podía moverse. La figura en el espejo extendió sus manos hacia ella, sus dedos retorciéndose de manera antinaturalmente larga. A medida que se acercaba a ella, la habitación comenzó a distorsionarse, las paredes ondulándose y estirándose como elástico. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La habitación volvió a quedar en silencio y Emma se encontró sola en el vestíbulo, los espejos ahora quietos, sus reflejos ya no se movían. Pero no había terminado. No, apenas había comenzado. Cuando Emma se giró lentamente para irse, captó un vistazo de sí misma en uno de los espejos. Su reflejo estaba allí, pero algo andaba mal. Le estaba sonriendo. Una lenta y retorcida sonrisa se extendió por el rostro de su reflejo, una que no coincidía con su propia expresión aterrorizada. Y entonces, el reflejo habló. No deberías haber venido aquí, Emma. Nunca te irás. Paralizada por el miedo, Emma tropezó hacia atrás. Las puertas del hotel se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor y los espejos a su alrededor parpadearon a la vida, sus superficies girando y distorsionándose, mostrando imágenes del pasado del hotel, rostros gritando, huéspedes olvidados hace mucho tiempo y algo mucho peor acechando en la oscuridad. Los espejos habían estado esperándola. Y ahora, ella era parte de ellos. Historia 3. La sombra en el tejado. Jacob siempre había amado la ciudad. El bullicio de las calles, el constante murmullo de la vida, las luces brillantes que parecían ahuyentar la oscuridad. Pero la noche en que decidió caminar a casa desde el trabajo, la ciudad se sentía diferente. Las calles estaban más tranquilas, el aire más pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Era un joven arquitecto, recién mudado al área después de conseguir un trabajo en una pequeña pero reputada firma. Su apartamento estaba en el último piso de un alto y antiguo edificio cerca del borde de la ciudad, un lugar con historia, encanto y una reputación. El edificio había estado allí durante décadas y sus inquilinos habían ido y venido. Algunos de los viejos residentes del edificio susurraban sobre su pasado, hablando de sucesos extraños y rumores de desapariciones, pero Jacob siempre los había ignorado. Era solo otro edificio antiguo, ¿verdad? Uno de esos reliquias de un tiempo pasado, con grietas en las paredes y recuerdos desvanecidos. Pero nunca había prestado mucha atención a los susurros, hasta esta noche. Era justo después de la medianoche cuando llegó a casa. Al salir del ascensor y caminar por el pasillo hacia su apartamento, algo se sentía mal. El aire parecía espeso, casi sofocante. El silencio del edificio, normalmente un consuelo,
ahora se sentía opresivo. Se detuvo frente a su puerta, notando el más leve sonido detrás de él, como algo arrastrándose por el suelo, justo fuera de su alcance. Se giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. «Cálmate», murmuró, abriendo su puerta. Entró, encendió las luces y arrojó su bolso sobre el sofá. Había sido un día largo y estaba ansioso por relajarse. Pero algo seguía tirando de la parte posterior de su mente, una inquietud que no podía sacudirse. Jacob se acercó a la ventana y la abrió para dejar entrar un poco de aire fresco. La noche estaba nublada y la ciudad debajo parecía inusualmente quieta. Las luces habituales del tráfico y las farolas estaban amortiguadas, como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Cerró los ojos, tomando una respiración profunda, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Y fue entonces cuando lo vio. Al principio, era una tenue sombra en el tejado al otro lado de la calle. Pero mientras miraba, parecía moverse, solo un parpadeo en la esquina de su ojo. Su corazón dio un vuelco. Era demasiado oscuro para ver con claridad, pero la forma era distinta, alta, humanoide, con largos brazos extendidos. Parecía estar de pie completamente inmóvil, observándolo. Parpadeó y se frotó los ojos, pero cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. El tejado estaba vacío, como siempre lo había estado. Pero la sensación de ser observado persistía. «Está bien, estoy perdiendo la cabeza», murmuró Jacob para sí mismo, alejándose de la ventana. Trató de sacudirse la sensación de escalofrío en su pecho. No era más que un truco de la luz, tal vez alguien en el tejado del edificio al otro lado de la calle. Se dijo a sí mismo que debía irse a la cama, olvidarse de eso. Pero el sueño no llegaba. Fue casi una hora después cuando la extraña sensación regresó. Jacob no podía deshacerse de la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí afuera, observándolo. Se acercó a la ventana de nuevo, su corazón latiendo con fuerza, y miró hacia afuera. Esta vez, la sombra estaba de vuelta. Pero no estaba en el mismo lugar que antes. Ahora, estaba en el tejado de su propio edificio. Su respiración se entrecortó. La figura era imposiblemente alta, su silueta recortada contra la tenue luz de la calle de abajo. Estaba congelada, su cabeza inclinada de una manera que hizo que a Jacob se le erizara la piel. Por un momento, simplemente se quedó mirando, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Entonces, se movió. Lentamente, casi deliberadamente, la figura levantó un brazo largo y señaló directamente hacia él. La sangre de Jacob se heló. Sabía que ya no era su imaginación. Alguien, o algo, estaba allí afuera, y sabía que él lo estaba observando. Sin pensarlo, se alejó de la ventana y corrió hacia la puerta, agarrando su teléfono. Sus dedos temblaban mientras intentaba marcar el número de seguridad del edificio, pero la llamada no se concretaba. La señal parecía entrar y salir, justo cuando las luces de su apartamento parpadearon por un breve momento. «¿Hay alguien ahí?», murmuró, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta. El pánico comenzó a crecer en él cuando se dio cuenta de que estaba completamente solo en el edificio. Había tenido que salir, escapar, pero algo lo mantenía clavado en el lugar, el peso de lo desconocido presionándolo. Agarró una linterna de su bolso y abrió la puerta con cautela, mirando hacia el oscuro pasillo.
No había nada, ningún sonido, ningún movimiento, solo el escalofriante silencio. Dio unos pasos vacilantes por el pasillo, dirigiéndose hacia las escaleras. Necesitaba llegar a la planta baja y salir del edificio. Tal vez todo estaba en su cabeza. Tal vez había una explicación. Pero cuando llegó al final del pasillo, la puerta de la escalera se abrió con un chirrido. Una figura salió de las sombras, un hombre alto y delgado con un largo abrigo, su rostro oculto por la oscuridad. Jacob se congeló, su respiración entrecortada. El hombre no habló, no se movió, simplemente se quedó allí, observando. Luego, lentamente, la figura se giró y comenzó a caminar por el pasillo hacia el ascensor. Jacob sintió que su corazón latía con fuerza y retrocedió, sus manos temblando. No, 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 murmuró, girando sobre sus talones y corriendo hacia las escaleras. No miró hacia atrás. No podía. Pero mientras subía los escalones, escuchó algo, pasos lentos y deliberados, acercándose. Más cerca. Cuando Jacob llegó a la puerta del tejado, la abrió de un tirón y salió al aire libre. El tejado estaba frío y el viento azotaba su rostro. Pero cuando miró a su alrededor, no vio nada. Ninguna sombra. Ninguna figura. Solo el vacío de la ciudad debajo. Tomó una respiración profunda, tratando de estabilizar sus nervios, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Algo andaba mal con el edificio. Algo oscuro. Y entonces, desde la esquina de su ojo, lo vio de nuevo. La figura, de pie en el borde más alejado del tejado, sus largos brazos extendidos, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Lo estaba esperando. Las piernas de Jacob se doblaron debajo de él y cayó al suelo. El tejado parecía girar a su alrededor, el mundo desenfocándose. No podía escapar. No podía correr. La sombra se acercó. Y eso fue lo último que recordó antes de que todo se volviera negro. Historia 4. El juego con los espíritus. Se suponía que era solo otro desafío, otra noche de intentar empujar sus límites. Un grupo de 6 adolescentes, Max, Katie, Zoe, Sam, Lily y Dean, se reunieron en la casa de Zoe una noche lluviosa, aburridos hasta la médula. Las tormentas habían estado rugiendo todo el día y la electricidad del pueblo había estado parpadeando. La atmósfera era perfecta para algo oscuro, algo emocionante. ¿Qué mejor manera de entretenerse que probar uno de los juegos más prohibidos que habían escuchado, el juego de la tabla espiritual? Era un juego que habían encontrado en una vieja caja polvorienta en el ático. Las instrucciones eran casi ilegibles, el papel amarillento y quebradizo por la edad. La caja misma era misteriosa, runas y símbolos antiguos grabados a los lados, todos extranjeros y crípticos. Nadie había visto nunca algo así y ninguno de ellos podía descifrar de dónde había salido. El juego era bastante simple, reunir un grupo de amigos, encender algunas velas y colocar la tabla espiritual en el centro. Luego, una persona actuaría como el medium, guiando a los demás a hacer preguntas a los espíritus. La trampa era que el juego no tenía reglas sobre cuándo terminaba. Una vez que comenzaba, era como si estuvieras invitando a los espíritus a jugar, a interactuar. Lo que sucedía después era incierto. Las instrucciones escritas advertían que nunca se jugara solo y, bajo ninguna circunstancia,
Alguien debía intentar contactar a los espíritus sin una salida adecuada. Al principio, todo parecía inofensivo. Zoe, la más interesada en lo oculto, colocó la tabla en el centro de la habitación tenuemente iluminada. Las velas parpadeaban a su alrededor, su luz débil danzando contra las paredes. El aire estaba cargado con el olor a polvo y libros viejos. La lluvia afuera golpeaba contra las ventanas, añadiendo a la atmósfera escalofriante. «Está bien, vamos a intentarlo», dijo Zoe, su voz apenas por encima de un susurro. «Es solo un juego, ¿verdad?». Max, quien siempre había sido escéptico, sonrió. «Sí, un juego. Y nada más. Acabemos con esto». Se reunieron alrededor de la tabla y Zoe les instruyó que colocaran sus manos ligeramente sobre la plancheta en el centro de la tabla. Las reglas eran simples: hacer una pregunta a los espíritus y la plancheta se movería hacia las letras correspondientes para deletrear la respuesta. Katie fue la primera en hablar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? La plancheta se movió. Comenzó lento, luego se aceleró. Max se rió nerviosamente. «Esto es solo un truco extraño. Probablemente uno de ustedes lo está haciendo». Pero cuando la plancheta se detuvo, deletreaba, «sí». La habitación se quedó en silencio. Un escalofrío recorrió el grupo, y a pesar de las risas nerviosas, sentían la presión de algo no dicho. Zoe miró a los demás, sus ojos abiertos con curiosidad y un toque de miedo. «Hagamos más preguntas. Veamos qué sucede». Y así lo hicieron. Preguntaron a Berek sobre sus vidas, sobre el futuro, cada pregunta volviéndose más atrevida, más personal. La plancheta siempre respondía, deletreando cada palabra con una precisión fría y deliberada. Pero las respuestas se volvieron más oscuras a medida que avanzaba el juego. «¿Estaremos a salvo?», preguntó Katie, su voz temblando. La plancheta deletreó, «no». «¿Por qué?», exigió Max, un toque de pánico ahora evidente en su tono. La plancheta se movió de nuevo, sacudiéndose rápidamente antes de deletrear lentamente, «ustedes me invitaron». El aire se volvió opresivo. Las luces parpadearon. El viento afuera aullaba más fuerte, pero la habitación en el interior parecía estar atrapada en un silencio espeso y sofocante. «Creo que es hora de parar», dijo Lily, su voz temblorosa. «No me gusta esto». Pero era demasiado tarde. La plancheta se sacudió violentamente hacia la palabra «ahora». Katie jadeó, poniéndose de pie rápidamente. «¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando?». Antes de que alguien pudiera responder, las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Los gritos llenaron el aire mientras el sonido de algo pesado raspando contra las paredes resonaba por la habitación. «¿Qué demonios?», gritó Zoe, alcanzando su teléfono, pero estaba muerto. Nada funcionaba. La habitación estaba en silencio excepto por la respiración errática de sus amigos. Luego llegó el sonido de pasos. Lentos. Metódicos. Moviéndose a su alrededor en círculos. «¿Qué es eso?». «¿Qué está pasando?», gritó Max. La mano de Lily rozó algo, frío, resbaladizo, como piel. Su grito perforó el aire mientras algo afilado rozaba su brazo. «¿Quién está ahí?», gritó Sam en la oscuridad. «Muéstrate». Y entonces,
desde la esquina de la habitación, llegó una voz baja y gutural: «Ustedes me llamaron». La temperatura bajó aún más y el olor a decadencia llenó la habitación. Berek ya no era solo un nombre en una tabla. El espíritu había cruzado. La plancheta había abierto el portal y ahora estaban atrapados. Con cada giro de la tabla, con cada pregunta, sin saberlo, habían invitado algo a su mundo. De repente, las luces parpadearon de nuevo y ya no estaban solos en la habitación. De pie en las sombras había la figura de un hombre, alto y delgado, con ojos huecos y oscuros. Su piel era pálida y estirada demasiado sobre sus huesos. Su boca colgaba ligeramente abierta, como si estuviera congelada en un grito. La habitación parecía distorsionarse a su alrededor, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso, sofocante. «No», susurró Zoe, retrocediendo. «Esto no debería haber pasado». «No». La figura inclinó la cabeza, sus ojos ahora negros como la noche. «Ustedes me invocaron», susurró de nuevo, su voz ahora un silbido escalofriante. «Y ahora, jugarán». Max intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe con un estruendo antinatural. Las ventanas se rompieron una por una mientras la figura avanzaba, sus movimientos antinaturalmente fluidos, casi como los de un insecto. Extendió una mano hacia ellos y el aire se volvió aún más frío. El grupo retrocedió hacia la esquina, el pánico apoderándose de ellos, pero no había a dónde ir. De repente, la voz de Berek regresó. «El juego acaba de comenzar». Y con eso, la figura se lanzó hacia adelante, la habitación estallando en oscuridad una vez más. Historia 5, el último viaje en la niebla. Se suponía que sería un viaje tranquilo. Mark había estado esperando este viaje durante meses, un fin de semana de escapada a un tranquilo pueblecito escondido en las colinas, a kilómetros de distancia del ruido y el estrés de la ciudad. Necesitaba un descanso, un tiempo a solas para reflexionar, para desconectar. Pero el clima tenía otros planes. Era finales de otoño y la niebla había llegado espesa, pesada y sofocante. Cubría los sinuosos caminos de montaña como una manta, atenuando todo a su paso, como si el mundo más allá hubiera sido tragado por el abismo gris. Mark había estado conduciendo durante horas, con solo el ocasional parpadeo de la radio de su coche para hacerle compañía. Su teléfono había perdido la señal hacía mucho tiempo y su GPS había renunciado a rastrear su ubicación. Los caminos, que habían parecido claros cuando partió, ahora se sentían extraños y desconocidos, cada curva y giro convirtiéndose en algo más siniestro en la niebla. No era solo el clima lo que se sentía mal, había algo en el aire, una sensación intangible de que estaba siendo observado, seguido incluso. Mark revisó el espejo retrovisor de nuevo, el estático de la radio zumbando más fuerte. Nada detrás de él. Sin embargo, la sensación persistía, arrastrándose por su columna. Solo llega al pueblo. «Ya casi estás», murmuró para sí mismo, tratando de sacudirse la creciente inquietud. Fue entonces cuando lo vio, solo una sombra moviéndose en la niebla. Su corazón dio un vuelco y pisó los frenos, pero el coche no se detuvo. Seguía deslizándose, lentamente, como si el camino debajo de él se hubiera convertido en hielo. Maldijo en voz baja, sus manos agarrando el volante con fuerza mientras intentaba recuperar el control. Pero el coche siguió deslizándose hasta detenerse justo al borde del camino.
Y fue entonces cuando lo vio, la figura. Un hombre. Alto, de pie en el borde de la niebla, apenas visible pero inconfundible. Vestía un traje anticuado, algo de principios de los años 1900, su rostro oculto por la densa niebla. Mark no podía distinguir sus rasgos, pero podía sentir los ojos del extraño clavados en él. Mark parpadeó y, en ese instante, la figura desapareció. La niebla lo había tragado por completo, dejando a Mark solo en el coche, con el corazón palpitando. No sabía por qué, pero el momento lo había sacudido hasta la médula. Había algo mal con esa figura, algo que no pertenecía a ese tiempo, a ese lugar. Tomó una respiración profunda, tratando de sacudirse la sensación persistente de temor. Es solo tu imaginación, susurró para sí mismo. No hay nadie ahí fuera. Pero el mundo exterior estaba en silencio. Sin pájaros, sin viento, sin sonidos distantes de tráfico. Solo el peso opresivo de la niebla y la quietud a su alrededor. Mark agarró el volante, el frío metal mordiendo sus palmas. Tenía que seguir moviéndose. Encendió el coche de nuevo, sus faros cortando la densa niebla, iluminando nada más que un interminable tramo de camino por delante. Cada curva parecía extenderse más que la anterior, como si la niebla lo estuviera atrayendo más profundamente. Los minutos pasaron, o tal vez fueron horas, Mark no podía decirlo. La desorientación se había instalado. No podía recordar la última vez que había visto una señal, o si el camino lo estaba llevando en la dirección correcta. Todo era lo mismo, solo esa niebla espesa e inquietante. Luego, mientras tomaba otra curva, lo vio de nuevo. La figura. Esta vez, de pie en medio del camino, su alta figura recortada contra el pálido resplandor de sus faros. El hombre estaba inmóvil, simplemente de pie allí, esperando. Mark pisó los frenos, pero fue demasiado tarde. El coche patinó hasta detenerse a pocos centímetros de la figura. El corazón de Mark se detuvo en su pecho y, por un momento, pensó que iba a desmayarse. El hombre no se movió. No reconoció su presencia. Simplemente se quedó allí, su rostro aún oculto en la niebla. «Oye», gritó Mark por la ventana, su voz temblando. «¿Qué demonios estás haciendo? Sal del camino». No hubo respuesta. La figura no se movió, no habló. Claro, Mark sintió un escalofrío helado colarse en el coche y la temperatura bajó, más fría de lo que debería haber sido para una noche tan suave. Mark metió el coche en reversa, su pie pisando el acelerador. Pero mientras lo hacía, el mundo parecía distorsionarse, como si la niebla misma lo estuviera arrastrando más profundamente en su abrazo. Miró por el espejo retrovisor y lo que vio hizo que su sangre se helara. El camino detrás de él había desaparecido. En lugar del sinuoso camino por el que acababa de llegar, todo lo que podía ver era un vasto y arremolinado mar de niebla. La niebla había devorado todo, no había señales del hombre, ni señales del camino. Solo niebla, cerrándose sobre él desde todos los lados. Puso el coche en marcha de nuevo, entrando en pánico, desesperado por escapar, pero el coche comenzó a moverse hacia adelante de nuevo, lentamente al principio, y luego más rápido, como si el camino mismo ya no estuviera bajo su control. El motor rugió, pero sonaba hueco, distante, como un sonido de otro mundo. El hombre estaba de vuelta. Ahora bloqueando el camino de nuevo. Mark gritó,
pisando el freno con todas sus fuerzas, pero la colisión nunca llegó. En cambio, solo hubo un repentino silencio. El coche se detuvo y Mark abrió los ojos. El hombre había desaparecido. El camino estaba vacío. La niebla, también, se había retirado, como si nunca hubiera estado allí. Por un momento, Mark se quedó congelado en el coche, mirando el camino vacío frente a él. ¿Lo había imaginado todo? ¿Había sido un truco de la niebla, su mente jugándole una mala pasada? Pero algo se sentía mal. Algo se sentía incorrecto. Se giró para marcharse, pero el espejo retrovisor mostraba solo el camino vacío, nada más que la niebla que una vez lo había tragado por completo. Mark sintió que sus manos temblaban mientras miraba el espejo, la niebla pareciendo moverse de manera antinatural. Y fue entonces cuando lo vio. El hombre estaba de pie detrás de él en el espejo retrovisor. Solo esta vez, su rostro era visible. Los ojos del hombre eran huecos, pozos negros. Su boca se estiraba en una amplia sonrisa sin dientes. Estaba sonriendo a Mark, su rostro retorcido en una enfermiza expresión de alegría. El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho. Metió el coche en reversa, sus ojos buscando frenéticamente en el espejo. La figura no se movió. No parpadeó. Simplemente se quedó allí, mirando a Mark con esa aterradora sonrisa. Y entonces, el hombre susurró: «Tu viaje aún no ha terminado». La niebla se cerró de nuevo y los gritos de Mark fueron tragados por la bruma. Historia 6. La señal del abandonado estudio de radio. Era el tipo de noche tormentosa que parecía destinada a ocultar algo. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño apartamento de James, y el viento aullaba afuera, un recordatorio constante de la furia de la naturaleza. Dentro, el zumbido de su radio vintage era el único sonido, parpadeando con estática. James siempre había sido un ávido coleccionista de equipos de radio antiguos. Era su pasatiempo, tal vez incluso una obsesión. Le encantaba restaurar las radios, limpiarlas, devolverlas a la vida. Pero recientemente, se había obsesionado con una pieza de equipo en particular, una vieja radio que encontró en el fondo de una venta de patrimonio. La caja era grande, de madera y desgastada por el tiempo, pero tenía un encanto inusual. Un símbolo había sido tallado en el costado, 3 círculos entrelazados, un triángulo en el centro y extrañas líneas que no coincidían con ningún lenguaje conocido. En el momento en que la vio, supo que tenía que tenerla. James llevó la radio a casa y comenzó su proceso de restauración, esperando encontrar solo otra reliquia del pasado. Pero cuando la encendió, no fue como nada que hubiera encontrado antes. En lugar de la típica estática o canales vacíos, captó una débil señal, una transmisión escalofriante que parecía venir de la nada. La voz era distante, distorsionada, pero innegablemente presente. «Ayúdennos, la señal está atrapado, ayúdennos». Al principio, James pensó que era solo una vieja transmisión corrupta, un eco del pasado sangrando a través de las frecuencias. Pero el mensaje seguía repitiéndose, una y otra vez. Intentó ajustar los botones, buscando la fuente, pero la señal persistía. No fue hasta que el clima empeoró que algo aún más extraño comenzó a suceder. La voz ya no era solo un susurro. Era clara, desesperada, como si suplicara ser liberada. Hablaba de un lugar, una estación,
abandonada durante años, donde algo había salido terriblemente mal. El mensaje se repetía a sí mismo, cada vez más urgente, más frenético. James, sintiendo una mezcla inquietante de curiosidad y temor, agarró su chaqueta y se dirigió a la tormenta, decidido a encontrar la fuente de la señal. La estación de radio abandonada estaba ubicada en las afueras del pueblo, lejos de las casas más cercanas. Había sido cerrada décadas atrás, una reliquia de una época pasada. Era un edificio alto, sus paredes de ladrillo desmoronándose, ventanas rotas y una gran antena parabólica en el techo que parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. El aire alrededor de él se sentía más frío de lo que debería. Los pelos de la nuca de James se erizaron mientras se acercaba, y un escalofrío recorrió su columna. A pesar de la tormenta que rugía a su alrededor, se sintió obligado a entrar. La puerta crujió sobre sus bisagras oxidadas cuando la empujó para abrirla, y la oscuridad de la estación lo recibió como un vacío sofocante. Su linterna bailaba sobre las paredes, revelando equipos antiguos y carteles descoloridos de los días de gloria de la estación. «Hola», llamó James, su voz resonando por los pasillos vacíos. No hubo respuesta, solo el sonido de su propia respiración en el aire quieto. Se adentró más en el edificio, siguiendo el escalofriante zumbido que parecía hacerse más fuerte con cada paso. Al entrar en la sala de transmisión principal, su linterna iluminó el equipo antiguo, consolas extrañas, medidores que ya no funcionaban y cables retorcidos en un desorden incomprensible. Pero en el centro de todo estaba la radio. Era el mismo modelo que el que tenía en casa, la misma radio que había restaurado. Estaba allí, abandonada en el medio de la habitación, cubierta de polvo, con el mismo símbolo extraño tallado en la madera. Pero esta era diferente. El aire alrededor de ella se sentía más pesado, cargado, como si la habitación misma estuviera viva con una fuerza invisible. La voz de su radio cobró vida de nuevo. «No deberías haber venido, no es solo una señal, están aquí, atrapados con nosotros, ayúdennos». El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba, sus manos temblando. Extendió la mano, sus dedos rozando la radio, y en ese momento, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Las luces en la habitación parpadearon violentamente, el zumbido se volvió casi ensordecedor. Las paredes parecían cerrarse sobre él y el aire se volvió espeso, sofocante. Intentó apartar la mano, pero era como si la radio lo estuviera atrayendo, como si se hubiera convertido en parte de él, adhiriéndose a su propio ser. De repente, la voz cambió. Ya no sonaba como una voz humana. Era distorsionada, deformada, como 1000 voces hablando al unísono, sus palabras retorcidas e incomprensibles. «Vete, vete, no escuches la señal». James tropezó hacia atrás, su pulso acelerado. La habitación parecía estar viva ahora, el aire vibrando con una energía antinatural. Podía escuchar cosas, susurros, gruñidos, sonidos bajos y retumbantes que parecían venir de todas las direcciones. Su visión se nubló y sintió que lo arrastraban más profundamente en la estación, más profundamente en la señal, como si algo lo estuviera atrayendo hacia ella. Pero luego, tan rápido como había comenzado, la habitación quedó en silencio. La radio se apagó. El zumbido se detuvo. La oscuridad a su alrededor se profundizó y James quedó en completo silencio. Su cuerpo se sentía congelado,
su mente corriendo para comprender lo que acababa de suceder. Se giró, desesperado por irse, pero cuando llegó a la puerta, no se abrió. Era como si el edificio mismo hubiera cambiado, se hubiera convertido en algo más, algo que no debería existir en esta realidad. Intentó forzar la puerta para abrirla, pero fue inútil. La estación ya no era solo un edificio abandonado, se había convertido en una prisión, atrapándolo dentro de sus paredes. El aire se volvió frío de nuevo y los susurros regresaron. Atrapado, atrapado como el resto de nosotros. James se dio la vuelta, su corazón martilleando en su pecho. En la oscuridad, los vio. Figuras. Sombras. Se movían, lentamente, agonizantemente, como fantasmas, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, mirándolo con un hambre que le revolvía el estómago. Eran los que habían estado hablando en la radio, atrapados en la señal, unidos a la estación para siempre. Y ahora, estaban allí con él. Ayúdennos, susurraron al unísono. Ayúdenos. Las paredes parecían cerrarse aún más, y James se dio cuenta, con un temor creciente, de que la señal nunca debió ser apagada. Nunca debió ser silenciada. Y ahora, lo había encontrado. James gritó mientras la oscuridad lo consumía, su voz perdida en el zumbido de la estática. Historia 7, el pueblo bajo la tierra. El terremoto golpeó sin advertencia. No fue un temblor masivo, pero lo suficientemente fuerte como para sacudir los cimientos del viejo pueblo de Aldea Vieja. Sacudió el suelo bajo los pies de Mako mientras caminaba a casa desde el bar tarde en la noche, el sonido distante del crujido de la piedra resonando en el aire. Al principio, pensó que era solo otro temblor, uno de esos temblores menores que ocasionalmente golpeaban el área. Pero esta vez, se sintió diferente, más largo, más profundo. Parecía vibrar a través de la tierra misma, sacudiendo el mismo núcleo de la tierra. Los lugareños de Aldea Vieja siempre hablaban de la tierra bajo sus pies con reverencia y miedo. Historias pasadas de generación en generación sobre sucesos extraños, sobre cosas que habían sido enterradas profundamente dentro de la tierra, cosas que era mejor dejar sin molestar. Pero Mako nunca prestó mucha atención a los rumores. Era solo un recién llegado al pueblo, habiendo llegado recientemente para trabajar como mecánico en un taller cercano. Había aprendido a ignorar las extrañas leyendas, los cuentos de los ancianos sobre el pasado maldito de la tierra. Hasta esta noche. A medida que el temblor disminuía, Mako sintió una extraña y perturbadora atracción. El suelo frente a él se había agrietado y una grieta profunda se había formado, cortando a través de la tierra y la piedra como una herida antinatural en la tierra. Era lo suficientemente ancha como para que él pudiera ver en las profundidades, donde la oscuridad parecía extenderse para siempre. Curioso, se acercó a la grieta con cautela. Había algo sobre ella que parecía vivo. La oscuridad se sentía espesa, como si estuviera empujando contra la luz del mundo de arriba. Se agachó, mirando dentro de la grieta, y fue entonces cuando lo vio, un tenue resplandor, parpadeando como un fuego distante. Pensó que vio movimiento también, pero era difícil de decir, las sombras jugando trucos en su mente. A pesar de sus mejores juicios, alcanzó su chaqueta, sacó una linterna y brilló el haz en la oscuridad. La luz parpadeó en la distancia, revelando lo que parecía una escalera de piedra que conducía a las profundidades de la tierra.
Una sensación de inquietud se arrastró por su columna, pero la curiosidad de Mako superó su cautela. Sabía que no debería, que debería darse la vuelta e irse a casa, pero algo sobre la oscuridad lo llamaba. Algo antiguo, algo que había sido escondido durante siglos. Sin otra palabra, dio un paso adelante, colocando su pie en el primer escalón. El frío de la piedra bajo sus zapatos envió un escalofrío a través de su cuerpo, y el aire se volvió más denso a medida que descendía. Con cada paso, la oscuridad parecía presionar más fuerte, y el tenue resplandor se volvió más brillante, más cercano. Al llegar al fondo de las escaleras, Mako se encontró en un vasto espacio cavernoso. Las paredes estaban alineadas con extraños grabados antiguos, símbolos que no podía entender, y el aire estaba cargado con el olor a tierra y piedra húmeda. El suelo bajo sus pies era suave, desgastado por siglos de uso. Y en la distancia, justo más allá del alcance de su linterna, lo vio, el pueblo. Un pueblo. Pero no como ninguno que Mako hubiera visto antes. Las casas estaban construidas de la misma piedra de la tierra, sus paredes curvadas y retorcidas de maneras antinaturales. Sus techos eran como cúpulas, suaves y perfectamente redondeados. No había ventanas, solo entradas oscuras y amenazantes, como cavernas ahuecadas. Era como entrar en otro mundo, un lugar que no había sido tocado por el tiempo, intocable por la era moderna. Se sentía incorrecto, como si existiera fuera de todo lo que conocía. Dio un paso adelante con cautela, el haz de su linterna temblando en su mano. El pueblo estaba espeluznantemente silencioso. Sin sonidos de pájaros, sin murmullos distantes o movimientos. Solo el pesado y opresivo silencio que parecía cubrirlo todo. Se movió hacia una de las entradas, la puerta ligeramente entreabierta, invitándolo a entrar. Dentro, el aire era más frío y las sombras parecían retorcerse y girar. No había señales de vida, ninguna persona, pero Mako no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Las paredes de las casas de piedra estaban cubiertas con más grabados, más símbolos que parecían pulsar con energía, como si estuvieran vivos. Exploró más, su corazón latiendo mientras se abría camino a través de las calles vacías. El pueblo era vasto, más grande de lo que había pensado inicialmente. Al doblar otra esquina, vio algo que hizo que su sangre se helara. Un pilar de piedra alto se encontraba en el centro de la plaza, su superficie cubierta de grabados. Pero no fue el pilar lo que llamó su atención. Fue la figura de pie junto a él. Un hombre, o al menos, eso pensó Mako al principio. La figura era alta, envuelta en una capa hecha de tela oscura y desgastada que parecía fundirse con las sombras. Su rostro estaba oculto, escondido por la capucha de la capa, pero las manos, largas, huesudas y cubiertas de símbolos antiguos, eran innegablemente reales. La figura permanecía inmóvil, su mirada fija en Mako, aunque su rostro permanecía oculto en la sombra. Mako se congeló. Sintió un escalofrío helado recorrer su columna mientras la figura daba un paso lento y deliberado hacia él. Intentó moverse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en melaza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién eres?, tartamudeó Mako, pero su voz sonó débil, tragada por el opresivo silencio. La figura no respondió. Simplemente dio un paso adelante, sus movimientos suaves y deliberados,
como un depredador acercándose a su presa. A medida que se acercaba, Mako podía sentir la temperatura bajar aún más. La presencia de la figura era sofocante, como si el mismo aire estuviera siendo succionado de la habitación. Sin advertencia, la figura extendió la mano, sus dedos huesudos envolviéndose alrededor de la muñeca de Mako. Su cuerpo se enfrió, como si la vida estuviera siendo drenada de él. Intentó liberarse, pero el agarre de la figura se apretó, implacable. Luego, susurró: «No deberías haber venido». La voz no era humana. Era baja, gutural, el sonido de algo antiguo, algo que había sido escondido en la tierra durante eones. Los dedos de la figura parecían pulsar con una energía oscura, y la visión de Mako comenzó a nublarse, el mundo a su alrededor girando. Y fue entonces cuando lo vio. El pueblo no estaba vacío. Estaba lleno de figuras, todas de pie en las sombras, observándolo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, sus rostros retorcidos con expresiones de anhelo, de hambre. Habían estado esperando a que alguien tropezara con su pueblo oculto, alguien que perturbara el antiguo equilibrio que los había mantenido atrapados bajo la tierra durante siglos. Michael gritó, pero el sonido fue tragado por la oscuridad. La figura frente a él lo atrajo más cerca, su voz volviéndose más fuerte, más insistente. «Nos has despertado. Ahora, te quedarás con nosotros». El suelo bajo él pareció abrirse, tragándolo entero, y lo último que Mako vio antes de perder la conciencia fueron los rostros de las almas atrapadas, ojos brillantes, bocas abiertas en gritos silenciosos, alcanzándolo. Y luego, nada. Historia 8. El juego prohibido con los espíritus. Todo comenzó con un desafío. Catalina siempre había sido la valiente del grupo. Intrépida. Confidente. Era parte de su reputación. Así que cuando sus amigos, Sarah, Jenny y Brian, encontraron un libro viejo y polvoriento en el ático de la casa familiar de Catalina, no pudieron resistir la tentación de probarlo. El libro era viejo, más viejo que cualquier cosa que hubieran visto antes. Sus páginas estaban amarillentas por la edad, la tinta descolorida en algunos lugares, y la portada estaba encuadernada en cuero desgastado. Pero lo que llamó su atención fue el título, escrito en una fuente gótica antigua: El Círculo de las Almas. «Es un juego», dijo Sarah, hojeando las páginas. «Un juego para contactar espíritus». Jenny levantó una ceja. «¿Estás segura de que es solo un juego? Esto parece más un ritual». Brian, el escéptico, se rió. «Es probablemente solo un libro espeluznante. No es gran cosa. Intentémoslo y veamos qué pasa». Catalina no estaba segura de si debía preocuparse. Había algo en el libro que se sentía mal. Pero ella siempre había sido la que empujaba los límites. Si alguien podía controlar el juego, era ella. Y la idea de invocar espíritus reales, era demasiado tentadora. Quería demostrarse a sí misma, a sus amigos, que no había nada que temer. Las instrucciones en el libro eran bastante simples. Debían formar un círculo, encender algunas velas y colocar cada uno una mano en el centro del círculo. Luego, debían decir un cántico en voz alta y esperar a que el espíritu apareciera. Al principio, parecía inofensivo. El aire en la habitación se volvió pesado, como si las paredes mismas estuvieran presionando sobre ellos.
Las velas parpadearon, proyectando sombras extrañas en las paredes. Pero había una cierta energía en la habitación, un silencio cargado que solo parecía crecer cuanto más tiempo permanecían allí. El cántico resonó en el silencio. Espíritus, los llamamos. Vengan desde la oscuridad y háblenos. Buscamos la verdad del otro lado. Muéstrenos el camino. La habitación se volvió más fría. Las sombras en las esquinas de la habitación parecieron extenderse, estirándose como dedos a través de las paredes. Catalina sintió que los pelos de la nuca se le erizaban. Algo andaba mal. Miró a sus amigos. Todos parecían igualmente nerviosos, sus ojos moviéndose inquietos. Pero nada sucedió. No hubo espíritus. No hubo voces. Les dije que era solo un juego estúpido, murmuró Brian, rompiendo el silencio. Déjenoslo. Pero Catalina no estaba lista para rendirse. Había leído que a veces, los espíritus no aparecían de inmediato. Necesitaban tiempo para asentarse, para adaptarse al espacio. Sigamos, urgió, su voz temblando. Tenemos que terminarlo. A regañadientes, los demás estuvieron de acuerdo, aunque su inquietud era palpable. Repitieron el cántico, diciendo las palabras más fuerte esta vez, con más intensidad. Espíritus, los llamamos. Vengan desde la oscuridad y háblenos. Buscamos la verdad del otro lado. Muéstrenos el camino. En ese momento, algo en la habitación cambió. La temperatura bajó. Las velas parpadearon violentamente y, por un breve segundo, Catalina juró haber visto algo moverse en la esquina de la habitación, algo oscuro y fugaz, como una sombra demasiado rápida para atrapar. Luego, sin advertencia, el aire a su alrededor pareció crujir. Un susurro. Comenzó suave, un murmullo distante. Pero a medida que se acercaba, la voz se volvió más clara, más cercana, hasta que se sintió como si estuviera dentro de sus cabezas, reverberando a través de las paredes. Váyanse, váyanse, váyanse de este lugar. La voz era gutural, distorsionada, como si viniera de algo no del todo humano. Las palabras resonaron por la habitación, cada repetición volviéndose más desesperada, más frenética. Las velas parpadearon violentamente, proyectando sombras erráticas sobre sus rostros. La habitación se sintió como si se estuviera cerrando sobre ellos. Jenny gritó, sus manos volando fuera del círculo mientras se ponía de pie. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué está pasando? La voz continuó, ahora más fuerte e insistente. Váyanse, váyanse, váyanse del círculo. Pero Catalina, a pesar del miedo que la carcomía por dentro, no se movió. No podía. Sentía una extraña compulsión por quedarse, por terminar lo que habían comenzado. Tenía que saber qué sucedería. Tenía que ver a los espíritus por sí misma. Quédense en el círculo, susurró, su voz temblando. Tenemos que terminarlo. Tenemos que terminar el juego. Brian, quien había sido el más escéptico de todos, ahora parecía genuinamente asustado. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par con terror. Catalina, ¿qué demonios está pasando? Tenemos que detener esto. Ahora. Pero era demasiado tarde. El susurro se volvió aún más fuerte, casi ensordecedor ahora. Las paredes temblaron, el aire se volvió espeso y sofocante.
Las sombras en la habitación se estiraron, retorciéndose sobre sí mismas, girando como cosas vivas. Luego, desde la esquina de la habitación, emergió una figura. Era alta, oscura y sin forma, con tentáculos de sombra extendiéndose desde su forma. Su rostro era un borrón de oscuridad, sus ojos brillando con una luz enfermiza y verde. La figura se movió lentamente, deliberadamente, hacia el círculo. Las velas se apagaron de repente, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Termínenlo. La voz hiceó, ahora un coro de docenas de voces, todas hablando al mismo tiempo. Terminen el juego, y pagarán el precio. La habitación parecía girar y Catalina ya no podía decir que era real. La figura se cernía sobre ellos, su presencia sofocante, su energía maligna irradiando desde cada esquina de la habitación. Y lo peor de todo era que se dio cuenta, demasiado tarde, de que el juego nunca había sido solo un juego. Era un ritual, un medio para invocar algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. «Vámonos», gritó Sara, empujándose fuera del círculo. Pero cuando se puso de pie, la mirada de la figura se fijó en ella y se congeló en su lugar, su cuerpo temblando como si estuviera siendo sostenida por alguna fuerza invisible. Catalina se puso de pie, ahora completamente consciente de lo que habían hecho. El juego no era solo un juego. Era un portal, una puerta que habían abierto de par en par, invitando a algo a su mundo. «Por favor, por favor», gimió Jenny, retrocediendo, su rostro pálido de terror. «No fue nuestra intención. Solo queríamos jugar». Pero era demasiado tarde. La figura extendió sus manos, sus largos dedos huesudos cerrándose sobre ellos, mientras la oscuridad los consumía a todos. Historia 9, el pueblo bajo la tierra. El terremoto golpeó sin previo aviso. No fue un temblor masivo, pero suficiente para sacudir los cimientos del viejo pueblo de Robledal. Sacudió el suelo bajo los pies de Miguel mientras caminaba a casa desde el bar tarde en la noche, el sonido distante de piedras desmoronándose resonando en el aire. Al principio, pensó que era solo otro temblor, uno de esos pequeños terremotos que ocasionalmente golpeaban la zona. Pero esta vez, se sintió diferente, más largo, más profundo. Parecía vibrar a través de la tierra misma, sacudiendo el núcleo del terreno. Los lugareños de Robledal siempre habían hablado de la tierra bajo sus pies con reverencia y miedo. Historias transmitidas de generación en generación sobre sucesos extraños, sobre cosas que habían sido enterradas profundamente en la tierra, cosas mejor dejadas sin perturbar. Pero Miguel nunca prestó mucha atención a los rumores. Era solo un recién llegado al pueblo, habiéndose mudado recientemente para trabajar como mecánico en un taller cercano. Había aprendido a ignorar el extraño folclore, las advertencias de los ancianos sobre el pasado maldito de la tierra. Hasta esta noche. A medida que el temblor disminuía, Miguel sintió una extraña y perturbadora atracción. El suelo frente a él se había agrietado, y una profunda fisura se había formado, cortando a través de la tierra y la piedra como una herida antinatural en el suelo. Era lo suficientemente ancha como para que él pudiera ver en las profundidades, donde la oscuridad parecía extenderse para siempre. Curioso, se acercó cautelosamente a la grieta. Había algo en ella que parecía vivo. La oscuridad se sentía espesa, como si estuviera empujando contra la luz del mundo de arriba. Se agachó, mirando en la grieta, y fue entonces cuando lo vio, algo brillando en la oscuridad.
Una luz tenue, parpadeando como un fuego distante. Pensó que también vio movimiento, pero era difícil de decir, las sombras jugando trucos en su mente. En contra de su mejor juicio, sacó una linterna de su bolsillo y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. La luz parpadeó en la distancia, revelando lo que parecía una escalera de piedra que conducía hacia las profundidades de la tierra. Una sensación de inquietud recorrió su espalda, pero la curiosidad de Miguel superó su cautela. Sabía que no debía hacerlo, que debía dar la vuelta e irse a casa, pero algo en la oscuridad lo llamaba. Algo antiguo, algo que había estado oculto durante siglos. Sin pensarlo más, dio un paso adelante, colocando su pie en el primer escalón. El frío de la piedra bajo sus zapatos envió un escalofrío a través de su cuerpo, y el aire se volvió más denso a medida que descendía. Con cada paso, la oscuridad parecía presionar más fuerte, y la luz tenue y parpadeante se volvía más brillante, más cercana. Al llegar al fondo de las escaleras, Miguel se encontró en un vasto espacio cavernoso. Las paredes estaban llenas de extraños y antiguos grabados, símbolos que no podía entender, y el aire estaba cargado con el olor a tierra y piedra húmeda. El suelo bajo sus pies era suave, desgastado por siglos de uso. Y en la distancia, justo más allá del alcance de su linterna, lo vio, el pueblo. Un pueblo. Pero no como ninguno que Miguel hubiera visto antes. Las casas estaban construidas de la misma piedra de la tierra, sus paredes curvadas y retorcidas de maneras antinaturales. Sus techos eran como cúpulas, suaves y perfectamente redondeados. No había ventanas, solo entradas oscuras y ominosas, como cavernas ahuecadas. Era como entrar en otro mundo, un lugar que no había sido tocado por el tiempo, intacto por la era moderna. Se sentía mal, como si existiera fuera de todo lo que conocía. Avanzó con cautela, el haz de su linterna temblando en su mano. El pueblo estaba extrañamente silencioso. No había sonidos de pájaros, ni murmullos distantes ni movimientos. Solo el pesado y opresivo silencio que parecía cubrirlo todo. Se dirigió hacia una de las entradas, la puerta ligeramente entreabierta, invitándolo a entrar. Dentro, el aire era más frío, y las sombras parecían retorcerse y contorsionarse. No había signos de vida, ni personas, pero Miguel no podía deshacerse de la sensación de que no estaba solo. Las paredes de las casas de piedra estaban cubiertas con más grabados, más símbolos que parecían pulsar con energía, como si estuvieran vivos. Exploró más a fondo, su corazón acelerándose mientras se abría paso por las calles vacías. El pueblo era vasto, más grande de lo que había pensado inicialmente. Al doblar otra esquina, vio algo que le heló la sangre. Un gran pilar de piedra se alzaba en el centro de la plaza, su superficie cubierta de grabados. Pero no fue el pilar lo que llamó su atención. Fue la figura que estaba junto a él. Un hombre, o al menos, eso fue lo que Miguel pensó al principio. La figura era alta, envuelta en una capa hecha de tela oscura y desgastada que parecía fundirse con las sombras. Su rostro estaba oculto, escondido por la capucha de la capa, pero las manos, largas, huesudas y cubiertas de antiguos símbolos, eran inconfundiblemente reales. La figura permanecía inmóvil, su mirada fija en Miguel, aunque su rostro seguía oculto en la sombra. Miguel se quedó paralizado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura daba un paso lento y deliberado hacia él. Intentó moverse,
pero sus piernas se sentían pesadas, como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en melaza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién eres? Miguel tartamudeó, pero su voz sonaba débil, tragada por el opresivo silencio. La figura no respondió. Simplemente dio un paso adelante, sus movimientos suaves y deliberados, como un depredador acercándose a su presa. A medida que se acercaba, Miguel podía sentir que la temperatura bajaba aún más. La presencia de la figura era sofocante, como si el mismo aire estuviera siendo succionado de la habitación. Sin previo aviso, la figura extendió la mano, sus dedos huesudos envolviendo la muñeca de Miguel. Su cuerpo se enfrió, como si la vida estuviera siendo drenada de él. Intentó liberarse, pero el agarre de la figura se apretó, implacable. Entonces, susurró. No deberías haber venido. La voz no era humana. Era baja, gutural, el sonido de algo antiguo, algo que había estado oculto en la tierra durante eones. Los dedos de la figura parecían pulsar con una energía oscura, y la visión de Miguel comenzó a nublarse, el mundo a su alrededor girando. Y fue entonces cuando lo vio. El pueblo no estaba vacío. Estaba lleno de figuras, todas ellas de pie en las sombras, observándolo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, sus rostros retorcidos con expresiones de anhelo, de hambre. Habían estado esperando a que alguien tropezara con su pueblo oculto, alguien que perturbara el antiguo equilibrio que los había mantenido atrapados bajo tierra durante siglos. Miguel gritó, pero el sonido fue tragado por la oscuridad. La figura frente a él lo acercó más, su voz creciendo más fuerte, más insistente. Nos has despertado. Ahora, te quedarás con nosotros. El suelo bajo él pareció abrirse, tragándolo por completo, y lo último que Miguel vio antes de perder el conocimiento fueron los rostros de las almas atrapadas, ojos brillantes, bocas abiertas en gritos silenciosos, alcanzándolo. Y luego, nada. Historia 10. El último vuelo en la niebla. Lena nunca había disfrutado volar. No eran las alturas, ni la turbulencia, ni la sensación claustrofóbica de estar apretada en un asiento pequeño lo que la molestaba. Era algo mucho más profundo, una sensación de inquietud que siempre permanecía en el fondo de su mente cada vez que subía a un avión. Algo que se sentía mal. Pero esta noche, estaba de camino a casa después de un largo viaje de negocios, y no había forma de evitar el vuelo. Era un vuelo nocturno, su vuelo de regreso de una reunión que se había alargado, y parecía que todo el aeropuerto estaba casi desierto. Solo un puñado de pasajeros estaban a bordo del pequeño avión, la mayoría de ellos ya dormidos en sus asientos, envueltos en mantas y murmurando suavemente en sus sueños. Las azafatas habían desaparecido hacía tiempo detrás de la cortina que separaba la cabina de la cabina de mando, y el suave zumbido de los motores era el único sonido que llenaba el espacio por lo demás tranquilo. Lena se recostó en su asiento, cerrando los ojos, tratando de olvidar el estrés del viaje. Las luces dentro del avión se atenuaron a medida que la noche avanzaba, y una suave niebla comenzó a entrar por las ventanas. Era extraño, Lena no había visto ninguna niebla en el aeropuerto cuando abordó. Pero ahora, rodeaba el avión, espesa y pesada, cubriendo las ventanas con un brillo fantasmal. Se movió incómoda, subiendo el cuello de su chaqueta mientras la temperatura en la cabina parecía bajar.
El frío se asentó sobre ella como un peso y alcanzó la rejilla de ventilación sobre ella para ajustarla. Pero cuando giró el botón, no se movió. El aire se volvió aún más frío. Miró a su alrededor, pero todos los demás pasajeros seguían profundamente dormidos, ajenos al extraño cambio en la atmósfera. Las azafatas tampoco habían regresado, y Lena se dio cuenta con una sensación de incomodidad de que el avión estaba extrañamente silencioso ahora, como si el mismo zumbido de los motores se hubiera desvanecido. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando notó la primera cosa extraña. Una figura apareció en la niebla fuera de su ventana. Al principio, Lena pensó que era solo un truco de la niebla, un juego de luz y sombra. Pero mientras observaba, conteniendo la respiración, la figura se volvió más clara. Era una silueta, una forma alta y humanoide, inmóvil contra la niebla rodante. Parpadeó, pensando que sus ojos cansados le estaban jugando una mala pasada, pero cuando miró de nuevo, la figura seguía allí, mirando por la ventana del avión, su rostro oculto en la sombra. El pánico se apoderó de su columna vertebral y se volvió rápidamente hacia el pasajero a su lado. ¿Ves eso?, preguntó, su voz temblando. Pero el hombre, un hombre de negocios con traje, no respondió. Su rostro estaba vuelto hacia la ventana, sus ojos bien abiertos, pero parecía completamente inconsciente de la figura. El corazón de Lena dio un vuelco. ¿Cómo podía no verlo? Estaba justo ahí, justo fuera del avión, moviéndose con ellos. Miró de nuevo por la ventana, pero ahora la figura había desaparecido, tragada por la niebla. Miró fijamente hacia la niebla, su respiración acelerada y superficial. Su mente corría, preguntándose si solo estaba imaginando cosas. No estaba segura si era el agotamiento, o si la niebla le estaba jugando una mala pasada. Pero a medida que pasaban los minutos, la niebla se volvió más espesa. El mundo exterior se volvió aún más oscurecido, como si el avión estuviera volando a través de una nube densa e interminable. No podía ver nada más que blanco. No había estrellas, ni luces de la calle muy abajo. La única indicación de que aún se movían era la sutil sensación del avión cambiando ligeramente debajo de ella. Luego, las luces en la cabina parpadearon. Por un breve segundo, todo se volvió oscuro. El estómago de Lena se retorció de miedo. Esto estaba mal, así no era como debía sentirse ningún vuelo. Cuando las luces volvieron a encenderse, el aire en la cabina se sintió aún más frío. Los pasajeros a su alrededor permanecieron inmóviles, como si estuvieran congelados en el tiempo. Lena sintió que el agarre del miedo se apretaba alrededor de su pecho, pero se obligó a respirar lenta y profundamente. Se volvió para mirar a su alrededor de nuevo, pero fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una forma se movía por el pasillo. Al principio, parecía una de las azafatas, alta, esbelta, con el uniforme azul familiar. Pero a medida que la figura se acercaba, Lena se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Los movimientos de la figura eran bruscos, antinaturales. Era como si la persona estuviera siendo controlada por alguna fuerza invisible, como si su cuerpo no fuera el suyo. El pulso de Lena se aceleró mientras la figura se acercaba, su cabeza girando lentamente, sus ojos vacíos y abiertos, mirándola directamente. No había expresión en el rostro de la figura, solo un vacío hueco.
Cuanto más se acercaba la figura, más frío parecía volverse el aire, hasta que el aliento de Lena salió en bocanadas visibles. «Disculpe». Lena susurró, su voz temblando, pero la figura no respondió. Pasó junto a ella, sus ojos nunca dejando los de ella. Los pasos eran antinaturalmente silenciosos, como si los pies no tocaran el suelo. Era como si la figura estuviera flotando, deslizándose en lugar de caminar. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y la figura desapareció, como si hubiera sido tragada por la niebla. Lena parpadeó confundida, y cuando las luces se estabilizaron de nuevo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La cabina estaba tranquila, y los pasajeros seguían inmóviles, respirando uniformemente, como si no hubieran notado nada inusual. Pero el ambiente en el aire era diferente ahora. Era sofocante, opresivo. Lena se volvió para mirar de nuevo por la ventana, sus ojos bien abiertos, pero lo que vio hizo que su estómago se desplomara. La figura había regresado. Esta vez, la figura no solo estaba fuera del avión. Estaba aferrada al costado de la aeronave, sus dedos raspando contra la ventana, su rostro presionado contra el cristal, mirándola con esos ojos vacíos y abiertos. La vista era tan aterradora, tan antinatural, que Lena no podía respirar. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. La figura comenzó a moverse lentamente a través de la ventana, arrastrándose a lo largo del costado del avión, sus extremidades retorciéndose en direcciones antinaturales. La niebla afuera parecía moverse con ella, arremolinándose alrededor de la figura mientras se arrastraba, como si la misma niebla estuviera viva, siguiendo cada uno de sus movimientos. El corazón de Lena latía con fuerza mientras agarraba el reposabrazos, sus nudillos volviéndose blancos. Miró a su alrededor frenéticamente, pero nadie parecía darse cuenta. Los demás pasajeros seguían inmóviles, sus rostros inexpresivos, sus ojos mirando al frente, como si fueran completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Luego, un sonido bajo y escalofriante llenó la cabina. Era una voz, un susurro, apenas audible, pero estaba allí, elevándose desde las profundidades de la niebla. No estás sola, no estás sola. El aliento de Lena se atascó en su garganta. Su mente giraba con pánico. No estaba sola. La figura, fuera lo que fuese, no solo estaba fuera del avión. Estaba dentro de su mente, arrastrándose en sus pensamientos. Se estaba convirtiendo en parte de cualquier presencia oscura que había tomado el control de este vuelo. La figura fuera de la ventana comenzó a sonreír. Su rostro se retorció en una mueca grotesca e imposiblemente amplia, mostrando filas de dientes afilados y dentados. Le enseñó los dientes, su sonrisa estirándose imposiblemente amplia mientras presionaba su rostro contra el cristal. Y luego susurró de nuevo. Tu vuelo acaba de comenzar. La niebla afuera se volvió más espesa, y el avión comenzó a descender, pero Lena podía sentir que no estaba descendiendo hacia una pista. Estaba descendiendo hacia algo mucho más oscuro, mucho más siniestro, un lugar del que nunca saldría. Y luego, las luces se apagaron de nuevo. Esta vez, no volvieron a encenderse. Historia 11, El extraño en el tejado. Era una tranquila noche de miércoles cuando Jaime notó por primera vez la figura en el tejado. Había sido un día largo y agotador en el trabajo, de esos en los que las horas parecían extenderse interminablemente y cada tarea parecía llevar el doble de tiempo.
Para cuando cruzó la puerta de su apartamento, la ciudad afuera ya se había asentado en la quietud de la noche. Las calles estaban más tranquilas, los sonidos habituales de coches y personas reemplazados por el ocasional susurro del viento. Jaime vivía en el último piso de un edificio que daba a un pequeño parque. No era mucho, pero era suficiente para él. Le gustaba la vista. En días claros, podía ver la línea del horizonte, las luces distantes parpadeando en la oscuridad. Pero esta noche, mientras se sentaba a tomar una taza de café y relajarse, algo en la noche se sentía mal. Al principio, fue el silencio. El habitual zumbido de la ciudad había desaparecido. No se oían bocinas de coches, ni voces flotando desde las calles. Solo silencio. Y luego, a través de la ventana, lo vio. Una figura. Una persona, de pie en el borde del tejado al otro lado de la calle. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero la forma era inconfundible. La figura era alta, vestida con un abrigo oscuro, y permanecía inmóvil, mirando hacia la noche. El aliento de Jaime se detuvo en su garganta. Era lo suficientemente extraño que alguien estuviera en el tejado de un edificio a esa hora, pero la forma en que la figura estaba de pie, era como si estuvieran esperando algo. O a alguien. Entrecerró los ojos, inclinándose más hacia la ventana, pero tan pronto como lo hizo, la figura desapareció. El tejado estaba vacío. Jaime parpadeó, frotándose los ojos. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez había estado trabajando demasiado y el agotamiento lo estaba alcanzando. Decidió ignorarlo y continuó con su noche, aunque la sensación de inquietud permaneció en el fondo de su mente. Más tarde esa noche, justo cuando se preparaba para dormir, lo escuchó de nuevo. El sonido de algo moviéndose en el tejado. Al principio, era débil, un suave sonido de raspado, como si algo se arrastrara por la superficie del edificio. Jaime se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose de golpe en la oscuridad. Su corazón latía más rápido mientras el sonido se hacía más fuerte, moviéndose a lo largo del tejado, paso a paso. Salió de la cama, arrastrándose silenciosamente hacia la ventana. Apartando la cortina, miró hacia la noche. La figura había regresado. Estaba en el mismo lugar en el tejado, mirando hacia la distancia, pero esta vez, Jaime pudo ver algo más, un destello de movimiento en las manos de la figura, como si estuvieran sosteniendo algo, aunque no podía distinguir qué. El aliento de Jaime se detuvo en su pecho. La figura no se movió. Solo permaneció allí, como si estuviera esperando. Observando. Retrocedió desde la ventana, sus manos temblando. ¿Qué estaba pasando? Había vivido en ese edificio durante años, y nunca había habido nada como esto antes. Nadie subía al tejado, especialmente no a esa hora. No había ninguna razón lógica para que alguien estuviera allí. De repente, su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de su vecina, Clara, una mujer que vivía en el piso justo debajo del suyo. Hola, Jaime. ¿Has visto a alguien en el tejado? Sigo escuchando ruidos raros. Me está asustando. Jaime miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. Rápidamente respondió, sí, vi a alguien allí antes. Pensé que me lo estaba imaginando, pero ahora no estoy tan seguro. Clara respondió de inmediato, no sé qué está pasando,
pero he estado escuchando ruidos en mi techo toda la noche. Es como si algo se estuviera moviendo allí arriba. ¿Deberíamos llamar a alguien? Jaime se quedó allí por un momento, sin saber qué hacer. Miró de nuevo por la ventana, pero la figura había desaparecido. El tejado estaba vacío. El mundo exterior parecía extrañamente quieto, como si estuviera conteniendo la respiración. Tal vez no es nada, pensó Jaime. Tal vez alguien solo está jugando allí arriba. Es tarde, y mi mente probablemente me está jugando una mala pasada. Pero la inquietud que se había asentado en su pecho se negaba a desaparecer. No podía deshacerse de la sensación de que algo andaba muy mal. En ese momento, escuchó el sonido de nuevo. El sonido de raspado, más fuerte esta vez, y proveniente de arriba. El corazón de Jaime se aceleró. Miró hacia el techo, sus ojos bien abiertos de horror. No había duda ahora. El sonido provenía del tejado, o peor aún, justo encima de su apartamento. Su primer instinto fue agarrar su teléfono y llamar a alguien, a cualquiera. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue insoportable. Y luego, desde la oscuridad, llegó el susurro. Jaime. La voz era débil, apenas un sonido, pero era inconfundible. Su nombre. La voz era profunda, baja, y llevaba un escalofriante raspado, como si viniera de algún lugar lejano. Jaime. Se quedó inmóvil. La voz llegó de nuevo, más clara esta vez, y más cerca. Estaba justo encima de él, resonando en su mente como una sombra. Jaime. Los pelos de la nuca se le erizaron. No podía respirar. La habitación se sentía más fría ahora, y la opresiva quietud parecía presionarlo, como si las propias paredes se estuvieran cerrando. No sabía qué estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza: alguien, o algo, estaba en el tejado, y sabía su nombre. Las piernas de Jaime se sentían como plomo, pero se obligó a moverse, retrocediendo desde la ventana, tratando de ignorar la creciente sensación de pánico en su pecho. Corrió hacia la puerta, decidido a salir del apartamento, pero tan pronto como llegó al pasillo, se detuvo en seco. Había un sonido, proveniente de las escaleras. Pasos. Pasos lentos y deliberados que resonaban por el estrecho pasillo, acercándose a su puerta. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras intentaba calmar su respiración. Los pasos se detuvieron, justo afuera de su puerta. Por un momento, todo estuvo quieto. Y luego la manija de la puerta giró. Jaime tropezó hacia atrás, su mente acelerada. Agarró su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba el 112. La operadora respondió de inmediato, pero Jaime no pudo hacer que las palabras salieran. Los pasos seguían allí, justo afuera de su puerta, el sonido de la respiración justo más allá del umbral. La voz llegó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte. Jaime. Retrocedió desde la puerta, sus piernas temblando. La puerta se abrió lentamente, solo una rendija, y vio una figura de pie en el pasillo. Un hombre, alto, con un abrigo oscuro, su rostro oculto por las sombras. No se movió, pero Jaime podía sentir el peso de su mirada, fija en él. Y luego, la figura habló. No deberías haber mirado. Jaime gritó.